Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una nueva proporción de fuerzas políticas en el Congreso Nacional aporta nuevos aires y concretan la ausencia definitiva de líderes del oficialismo como del Partido Nacional, que por años ocuparon un curul y que el pasado domingo sucumbieron al escrutinio popular en los 18 departamentos del país. La histórica victoria de Xiomara Castro y Libre, ya reconocida por el presidenciable nacionalista Nasri Asfura, deja cifras parciales en el nivel legislativo, como tendencias que en pocos casos podrían variar, ya que depende de lo que el Consejo Nacional Electoral vaya informando. Los resultados entregados hasta ahora por el CNE muestran que los diputados afines a partidos políticos opuestos al Partido Nacional serán mayoría en la proporción del nuevo Congreso Nacional, señala el sociólogo Eugenio Sosa. Las proyecciones preliminares muestran a Libre con mayoría de entre 52 a 55 diputados, seguido del Partido Nacional con 42 y posibilidades de restarle curules acorde a las actualizaciones de actas electorales en ese nivel lectivo. En Gracias a Dios, Erika Corina Urtrecho Echeverría, del Partido Liberal e hija de la malograda exdiputada Carolina Echeverría Haylock, asesinada en su vivienda el mes de julio pasado, ganó la diputación entre sus rivales de Libre y el Partido Nacional. No obstante, el liberalismo verá reducida su bancada a 21 parlamentarios y se espera por el voto en línea del Partido Salvador de Honduras obtenga 12 diputaciones. Roberto Ramón Castillo Callejas, reconocido líder nacionalista, afirma que la debacle azul se debió al voto de castigo de las bases y de la ciudadanía en general, cansada de las malas decisiones y denuncias graves contra quienes tenían el control absoluto del país como del partido. La derrota no solo fue a nivel presidencial, sino de diputados y alcaldías, reflexiona el ex embajador de Egipto. Para reivindicarse, el partido debe, en primera instancia, reconciliarse con sus bases, que se sintieron marginadas y utilizadas, concluyen los entrevistados. Según este expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la nueva ley de elecciones es clara y manifiesta que si un instituto político no acumula el 2% de los votos ni obtiene representación en el Congreso y alcaldías a nivel nacional, se debe quedar sin personería jurídica. Hasta el momento, solo los partidos Nacional, Liberal, Libre, PSH y Democracia Cristiana con un posible diputado y Todos Somos Honduras con un potencial alcalde continuarán activos. El resto de los institutos políticos desaparecerían. La labor del CNE no detuvo al equipo técnico de la presidenta electa, que obtuvo reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y que esta mañana se reunió con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para hablar de la problemática económica del país. Temas como la carga tributaria, la seguridad jurídica, el proyecto del Presupuesto General de la República para el 2022 y la crisis de la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica fueron parte de la agenda, señaló el economista Hugo Noé Pino. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. En algún momento va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca y 93.5 en la zona central del país. Vamos a hablar hoy con tres distinguidas personalidades. Don Ernesto Paz, es canciller de la República, miembro de Libre. Bienvenido, don Ernesto. Muchas gracias. Muy buenos días. Felicidades por el triunfo. Gracias. Gana Honduras, ganamos todos. Me acuerdo que ese eslogan lo usé en la primera campaña de Mel también, allá por el 2005, iniciando, no en la interna, fue en la interna. Don José Luis Moncada, que es miembro del Partido Liberal, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y uno de los destacados conocedores del sistema bancario y de la economía hondureña. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Ernesto. Un gusto estar con usted este día. También para los que me han pedido, hoy se va a incorporar en unos minutos el abogado Fernando Anduray. Vamos a analizar la situación de la elección, de los partidos, de lo que viene. Ojalá que sea lo mejor para Honduras. ¿Cómo analiza los resultados del Partido Liberal, José Luis? Bueno, mire, Raúl, los resultados del Partido Liberal no los podemos ver si no tenemos un diagnóstico cómo se recibió y cómo está el Partido Liberal, no solo en el periodo anterior. Hablemos del 2009 para acá. Yo siento que el partido ha tenido un deterioro, una falta de un seguimiento de una doctrina, de organización, de estructura, de capacitación y de posiciones claras. Es decir,
Hay que ser conscientes, hay que hacer la autoevaluación, y creo que del 2009 para acá el partido no ha tenido efectivamente un liderazgo de pasar la llanura y ejercer un papel importante que es la renovación, la organización, la capacitación y la inclusión de todos los sectores. Indiscutiblemente el periodo anterior del Central Ejecutivo no fue lo mejor para el Partido Liberal. Tuvimos un presidente y candidato en ese momento del 2017 totalmente nuevo, desconocedor de lo que es la ideología y lo que es el liberalismo a nivel nacional. Tal vez ahora ya tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, pero en ese momento no, creando realmente una agenda de división, de cuestionamiento, de señalamiento, de expulsión de liberales y demás. Y no es que yo no esté de acuerdo en que en los partidos tenemos que tener una disciplina, una revisión, una evaluación y que se siga la doctrina y los principios del partido, pero hay maneras de cómo hacer este tipo de actividades sin tener que crear mayor división. Entramos en marzo a unas elecciones internas que todo el mundo sabe cuáles fueron los resultados, casi 800,000 votos en conjunto entre los tres candidatos, y el resultado fue que el candidato Yanni Rosenthal Hidalgo pues ganó por más de 130,000 votos esta campaña. Ir a unas elecciones generales con una condición, un escenario político totalmente en contra de lo que es el actual gobierno y el Partido Nacional, un antijó, porque eso fue lo que tuvimos, un antijó generalizado que superó todo lo que era la propuesta de cualquier partido político como el Partido Liberal. Como resultado, pues sabemos que tenemos un partido libre que actuó de una manera bastante analizada, bastante preparada, dio sus pasos correctos en su momento, y el resultado que tenemos es ese, ¿verdad? Un partido libre que bajo el liderazgo de Manuel Zelaya y de la gente que lo rodea, pues llevó una candidata que de una u otra manera ya tenía una preferencia en el electorado de Libre y que se imponía como la candidata que podía sacar al Partido Nacional en el eslogan del anti-Jo. Indiscutiblemente el Partido Libre tiene sus méritos propios, estamos viendo los resultados que se están dando en el Congreso, va a tener un efecto interesante en las alianzas que se hagan en el Congreso, con 50 diputados, si no me equivoco, 22 del Partido Liberal, creo que 12 de Salvador y creo que 40 del Partido Nacional. Por ahí anda el tema 42. Eso es interesante. Yo lo que sí quisiera es que los partidos políticos y sus líderes tengan en cuenta que Honduras espera mucho, tiene mucho esperando y necesita una reconciliación, necesita un país que realmente levante la pandemia, los dos huracanes y el arrastre que tenemos continuo, pues nos tiene una situación bastante difícil y que ahorita es el momento de pensar en el país. Y creo que ese es el mensaje que dio la presidenta electa en su discurso el pasado domingo. Y ojalá, ya el Partido Liberal se manifestó en el sentido de saludar a esa elección, darle el apoyo. No es un cheque en blanco porque el Partido Liberal va a continuar haciendo una oposición constructiva y apoyar en lo que creemos que es lo mejor para el pueblo hondureño de una manera contundente. Así que esa es la visión que tengo yo y con mucha expectativa. Yo siento que los hondureños tenemos que tener expectativa. Creo que el abrazo de ayer de Papi con Xiomara pues representó una escena bastante interesante y ojalá que eso baje a los otros niveles y tengamos esa actitud de parte del Partido Nacional que está golpeado, está golpeado. Sí, saludo al doctor Ernesto Paz también. ¿Cómo recibe el triunfo, doctor? Usted que estuvo ahí en el Consejo Nacional Electoral, qué bueno, que hay que felicitar a Kelvin Aguirre, a Ana Paola Hall y a Rixi Moncada, los tres abogados, porque lo hicieron bien. Lo hicieron bien, como el pueblo esperaba, y también el pueblo hondureño primero que salió a votar y dijo lo que quería. Y eso se ha respetado. Ayer, como bien dijo José Luis, fue una riazura, Papi, a la casa de los Zelaya Castro, a hablar con doña Xiomara, y eso fortalece al país, fortalece la democracia y nos da una luz de esperanza de que ya hay pláticas, que ya se están entendiendo y que el nuevo gobierno pues
haga lo mejor por el bien de todos. ¿Cómo recibe el triunfo? Y también este proceso electoral. Ya está don Fernando Andurey, a quien vamos a saludar en un momento. Bueno, en primer lugar, Raúl, el gran protagonista de esta jornada ha sido el pueblo hondureño. Dio una lección de civismo, de madurez, al darle un triunfo contundente a Xiomara Castro de Zelaya, y ahora comienza lo que podría ser una era de la Honduras fecunda, a través de la integración nacional, a través de la unidad nacional. El nuevo gobierno será un gobierno como lo manda el artículo 5 de la Constitución, que habla de la integración nacional, de la unidad nacional, de la reconciliación, para construir consensos críticos desde una perspectiva de nación. Tenemos que ver el futuro y ahora pues se han dado las condiciones para comenzar o recomenzar esta tarea. Don Fernando Andurey, buenos días, bienvenido. Gracias, Raúl, buenos días al pueblo hondureño. Siempre agradecidos con el Señor por la vida que nos da y muy agradecidos porque le pedimos paz a los hondureños y nos ha dado paz, ¿verdad? Había en el país un ambiente de crispación, de confrontación, de temor. Y yo creo que Dios escuchó el clamor de los cristianos, de las iglesias, para darnos paz, y Dios tiene su forma de hacer las cosas, de tal forma que lo que ha sucedido en Honduras con estas elecciones es la voluntad del Señor, y con eso nos ha dado la paz que nosotros esperamos y le agradecemos a Dios. Ahora pues pasaron las elecciones, es momento de empezar a trabajar con la nueva era, con lo que es una nueva forma de hacer las cosas. El Partido Nacional en lo particular pasa a una etapa distinta. No hay duda que nos toca empezar a ubicarnos en el puesto que el pueblo nos dio, que es el de fuerza de oposición, primera fuerza de oposición. Debemos valorar todas las cosas que sucedieron. En los procesos políticos, ganando las elecciones, siempre se hace una evaluación para ver en qué se falló y hacia dónde se van a proyectar las instituciones políticas serias. Y perdiendo las elecciones, también se hace la evaluación para proyectar cuál va a ser el comportamiento de, en este caso, el Partido Nacional para los próximos 4 años. Entonces hay que revisar muchos aspectos, los aspectos generales de la población, el estado del pueblo hondureño. Como yo digo, un político científico debe saber hacer su investigación científica para determinar cuál es la causa de la fenomenología política que lo hizo estar en una situación, y debe saber hacia dónde debe caminar en los próximos días, en los próximos meses. No es fácil para el Partido Nacional las decisiones que debe enfrentar, pero no hay dudas que esa evaluación tiene que ser muy profunda, muy científica. Una decisión equivocada en este momento que genere procesos de confrontación o de división en el partido puede acelerar un deterioro, y una buena decisión de todo el nacionalismo nos puede llevar a recomponer las fuerzas del partido. Acordémonos que tenemos en las urnas, a pesar de toda la adversidad, tenemos 1.200.000 votos aproximadamente. Es un partido fuerte, con una militancia fuerte, que mandó mensajes y hay que entenderlos. Pero de todo eso creo que podemos hablar un rato en el camino. Por lo demás, en cuanto a la oposición política, que era oposición y que ahora va a ser gobierno, pues no nos queda más que reconocer que hicieron un trabajo inteligente, supieron interpretar la realidad, los deseos del pueblo hondureño, y
nosotros cometimos algunas equivocaciones que en el camino tendrán que salir y corregirlas. Creo que Xiomara es una mujer inteligente que tiene el apoyo del pueblo hondureño en este instante mayoritariamente, y que nosotros debemos aportar lo que podamos como partido político, como ciudadanos, para que el pueblo hondureño pueda vivir en paz y en tranquilidad. Sí quiero decir algo, Raúl, que no quiero imaginarme cómo estaría Honduras si hubiera ganado el Partido Nacional. Sería absolutamente diferente la situación. Pero es Dios el que hace las cosas. Y nosotros aceptamos la voluntad de Dios y le damos gracias a Dios por la paz que estamos viviendo, porque Él decidió hacer esto. Y la oposición debe interpretar también ese fenómeno del apoyo que están recibiendo de parte de Dios para que puedan iniciar un gobierno en el que el Partido Nacional no va a estorbar, no va a hacer una acción destructiva, ¿verdad? Va a hacer lo que tenga que hacer como oposición científica, porque evidentemente la lucha política sigue. Sí, creo que debo hacer un llamado a todos los nacionalistas, más que a la gente del Libre o de Xiomara, porque ellos ya ganaron y están disfrutando de su triunfo. Pero en el Partido Nacional debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y quiero dejar una premisa que no se le debe olvidar a ningún nacionalista en los meses y años que vienen. Hay un fenómeno político de desaparición de los partidos políticos tradicionales en América Latina desde hace más de 20 años, unos 20, 25 años, 30 años. Los partidos políticos tradicionales de casi todos los países latinoamericanos desaparecieron. Honduras queda todavía con el Partido Nacional y algún pedazo del Partido Liberal. Hay que entender que estos momentos electorales que estamos viviendo no son desconectados. No vayamos a creer que el detalle de lo que está pasando en Honduras es un evento separado de lo que es Latinoamérica o el comportamiento de las sociedades. Debemos interpretarlo bien para tomar las decisiones correctas. Si nos equivocamos, si no logramos reconvertir al Partido Nacional, si no logramos replantear al Partido Nacional, si no logramos ubicarlo en estos tiempos de modernismo tecnológico, si no logramos entender los procesos que hay que hacer de renovación interna en una forma correcta, en una forma lógica, entonces podríamos cometer muchos errores. Por eso sé que en este instante habrán miles, decenas de miles de nacionalistas interpretando los acontecimientos y recomendando soluciones. Probablemente muchos van a tener la solución correcta y otros van a tener una apreciación muy emotiva. La política no es para el corazón, la política es para la inteligencia. De ahí que los nacionalistas tenemos que ir a trabajar con inteligencia, con ciencia política en este instante, para valorar el 1.200.000 votos duros del partido. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que el Partido Nacional estaba sufriendo con su gobierno y todas las cosas que sucedieron, el Partido Nacional tiene 1.200.000 votos en las urnas. Y eso tiene un valor histórico que hay que saberlo apreciar. Así es que mi llamado a los nacionalistas para que actuemos con prudencia y no vayamos a ir a destruir eso. Y sobre todo, el tema de que tenemos muchos elementos importantes y buenos que han desarrollado un liderazgo en esta campaña, liderazgos que va a haber que cultivar y otros que definitivamente van a tener que apartarse. Tienen que aparecer las figuras nuevas en el Partido Nacional. De repente hasta yo, que he sido un defensor del partido, tengo que ir cediendo los espacios, aunque nosotros los cedimos, pero no hubo quien los agarrara, ¿verdad? Ya se va a jubilar. Ya días, desde hace 2 campañas me estoy jubilando. Tengo más compromisos con Dios que con la política. Entonces el asunto es que tienen que aparecer ordenadamente las gentes que van a llevar al Partido Nacional a la próxima victoria. Por supuesto, nosotros decimos nacimos nacionalistas, nos vamos a morir nacionalistas y vamos a hacer lo que el partido necesite, pero no le vamos a estorbar al partido
en sus procesos de renovación y resurgimiento y replanteamiento. ¿Ven? Lo que estoy haciendo es ya planteando un partido nacional para dentro de 4 años. Tenemos en Papi a la orden un hombre al que en este momento quieren los nacionalistas y libre la oposición, los liberales y los independientes han aprendido a querer también. Demostró que es diferente, pero incluso ese liderazgo va a haber que cuidarlo y tomar las decisiones correctas. Así es que felicidades, Neto Paz, ha sido un placer compartir contigo otra campaña política, igual que con José Luis Moncada. Raúl Valladares ha hecho su trabajo también. En Honduras cada quien ha hecho su trabajo. Mucha gente estará pensando, ¿y qué está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral? Pues ahí está sucediendo de todo, hasta Narrala otra vez protagonista ahí reclamando que Neto le está robando los diputados y los cachurecos también, ¿verdad? Así es que hay una explicación para eso. Esas cosas son parte de lo típico de la política, pero quiero decirle a los diputados y a los alcaldes que estamos cuidando sus votos y estamos cuidando sus posiciones en el Consejo Nacional Electoral. La batalla no ha terminado, todavía están empezando a incorporar a los resultados casi el 50% de los resultados nacionales que no fueron transmitidos por el TREPS, ¿verdad? Hay que felicitar al Consejo Nacional Electoral, bueno, hay que felicitarlo, pero estamos todavía... No te vi muy convencido, de esa felicitación. No, es que hicieron un esfuerzo y no les puede negar, pero el tal TREPS, como, bueno, en su momento va a haber la forma de revisar esos errores y esas cosas que sucedieron. No les vamos a achacar responsabilidad en el resultado, que eso es lo importante. El pueblo hondureño fue sabio. Si no hubiera quedado esa mayoría tan determinante a favor de doña Xiomara, probablemente ahorita estaríamos enredados con cualquier cantidad de errores y de deficiencias que son palpables en el proceso electoral. Pero, repito, Dios y el pueblo hondureño han salvado estas cosas, han salvado las elecciones. Nosotros los nacionalistas debemos aceptar con hidalguía la derrota, ya la aceptó Papi a la orden, ya la aceptó David Chávez y nos corresponde colaborar en lo que podamos en una forma diferente como oposición política. Así es que aquí estamos de cara al pueblo hondureño, de cara al nacionalismo, con la frente levantada. Sabemos que hay errores que se cometieron y tenemos que corregir nuestros errores y eso, nacionalistas, no le corresponde a la oposición política. A la oposición política le corresponde ahora dedicar su tiempo a gobernar porque tienen mucho trabajo que hacer y si se equivocan de salida, Raúl, vamos a tener problemas. Fíjate que para concluir mi primera intervención yo quiero señalar, anoche pensaba, en este instante, en estos días se toman decisiones que determinan el rumbo del gobierno de Xiomara. No solo por los que van a integrar en el gabinete, la composición del Congreso Nacional de la República. Una decisión equivocada en la elección del presidente del Congreso Nacional y hasta ahí llegó el Congreso en Honduras para los próximos 4 años. Repetime eso. Una decisión equivocada en la integración de la Junta Directiva del Congreso y en la elección del presidente del Congreso puede botar los próximos 4 años de legislación en el país. Escoger los mejores diputados y no hacerlo en función de los intereses particulares de grupos que creen que el poder les corresponde o porque sus votos son determinantes para hacer la mayoría, porque evidentemente ni el Partido Libre ni el Partido Nacional por sí solos tienen mayoría para elegir directiva en el Congreso. Libre va a necesitar los votos de Narrala y probablemente votos de otro partido más, y si el Partido Nacional hace algún trabajo ahí, pues tendría que hacer una componenda con liberales y con algún otro partido también, y de eso que suceda en estos próximos días, en estos próximos meses, no, ¿verdad? Va a terminar todo. Es que el asunto es que va a haber que ver cuál es la composición de fuerzas en el Congreso. Lo que sí quiero rescatar yo es que cualquiera que sea la decisión que se tome en el Congreso Nacional, no sea por grupos de poder. Que se entienda que el pueblo hondureño votó para que gobierne libre en Honduras.
La lógica política debería decirnos que el presidente del Congreso debería ser un diputado de libre, por ser la bancada mayoritaria. Pero sí, los conciliábulos políticos, el movimiento de fuerzas que se mueven por allá, el COEP, que se mueven por allá los financistas, que se mueven por aquí los partidos y se mueven otros intereses. Ahí están los intereses oscuros que han gobernado Honduras con el Partido Liberal y con el Partido Nacional y con Mel también cuando fue gobierno. Ahí están los mismos intereses, los mismos grupos de poder, los mismos grupos determinantes. Así es que yo recomendaría que se tuviera mucho cuidado con esto para que no se vaya a cometer un error en la elección de esa directiva del Congreso. Recordemos que el presidente del Congreso dura 4 años en sus funciones y que en este momento, como está conformada la ley orgánica del Congreso, el poder del presidente del Congreso es determinante, es casi un poder absoluto en cuanto a la administración del Congreso. Que vayan a reformar esa ley orgánica, esa es una de las promesas que está en el camino, vamos a ver si lo logran hacer. Pero para eso el número de las decisiones mínimas es 65 diputados, aparentemente en este instante nadie lo tiene, no sabemos al final cómo va a salir la próxima semana que ya se termine de contabilizar los resultados, pero eso nos lleva a una serie de negociaciones en el Congreso Nacional que esperamos que Dios siga iluminando a Honduras y siga iluminando esas decisiones en el Congreso Nacional, venga el deseo de hacer bien las cosas por Honduras. Yo no quiero señalar nada más el momento delicado, porque después, en los 4 años, vamos a quedar preguntándonos por qué no hizo esto este partido, por qué no hizo lo otro, así como durante 4 años muchos liberales se quejaron porque no pidieron la presidencia del Congreso en el último periodo de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Ese es el tema que estoy señalando en este instante. Así es que gracias, Raúl, por estar aquí. Yo creo que en los próximos meses o años tendrán que aparecer los nuevos interlocutores y defensores del Partido Nacional. Vamos a entrenar o vamos a ayudarle a los que quieran venir, ¿verdad? Que no nos pase como en las últimas semanas de campaña, ¿verdad? Cuando pedíamos que vinieran, ¿verdad, Raúl? Y ¿se escondían? Se escondían, los rogábamos. Raúl y yo llamábamos por teléfono a algunos del Partido Nacional que vinieran y no querían venir. Por ese tipo de cosas es que hay que revisar los comportamientos del partido, pero lo vamos a hacer en orden, con amor por Honduras y con amor por el Partido Nacional. Gracias a los nacionalistas. Es 1.200.000 votos. Es 1.200.000 votos que demuestra que el Partido Nacional está vivo y sigue siendo el partido más grande de Honduras. Sigue siendo el partido más grande, porque la votación no refleja una votación de partidos, refleja una decisión del pueblo hondureño, una decisión popular que hay que respetar. Antes de continuar, voy a primero felicitar a Fernando Anduray, porque siempre dio la cara por su partido, y la da. Hoy es miércoles, lunes y martes, la gente me ha estado escribiendo. ¿Y Anduray? La gente así es. Hoy no vine el lunes porque como estrategia del partido se determinó no echarle leña al fuego y evitar que salieran gente diciendo cosas que estaban pasando que no están pasando en realidad, ¿verdad? O sea, aquí hay gente que un error en un acta, que probablemente en una mesa electoral se sobrepasaron algunas cosas, pero no son cosas determinantes de las elecciones y no queríamos caer en ese juego, porque si empezábamos a denunciar algunas irregularidades individuales en mesas, nos hubiéramos metido en una camisa de la que después no íbamos a poder salir. Si es que hemos tratado de ser prudentes y ya lo vimos cómo el Partido Nacional ha sido responsable. Ayer fue Tito a la casa de Xiomara a felicitarla, a abrazarla. Ese es un mensaje claro al nacionalismo. Los problemas que hay que resolver están a lo interno del Partido Nacional y no fuera del Partido Nacional en este instante. No, pero por eso quiero felicitar a Fernando. La gente me preguntaba, ¿y Anduray? ¿Anduray? Aquí está, dando la cara. A diferencia de otros nacionalistas también, que como dice Fernando, se escondían y evitaban venir. Uno está de frente en la victoria y en la derrota. Creo que es lo correcto. Hay que estar de frente. Ayer yo platicaba con Yanni, el Partido Liberal, José Luis va a hablar de eso, debe sin duda recomponerse, claro. Pero vuelvo a repetir, yo tengo amistad con Mel, con los Zelaya,
Pero yo liberal fui y marqué por Gianni Rosenthal, porque así debe ser. Uno debe ser correcto. Y Fernando Anduray, esto es así, la política es así. Mucha gente, los que no son nacionalistas, le hacen cuestionamientos, pero los nacionalistas, si tuvieran varios Anduray, también, y miren lo que está diciendo él, dispuesto a darle paso a nuevas generaciones. Hay muchos nacionalistas que hoy se esconden y hay muchos nacionalistas que ya están buscando cómo ver, cómo arreglar en el próximo gobierno. Así es aquí en Honduras, pero ojalá todo esto cambie. Y Anduray mencionó varios sectores también que deben entender que Honduras debe cambiar, que la gente, que el pueblo fue a pedir, por favor, no sigamos así, ya no aguantamos esto. Y también es un gran compromiso para las autoridades encabezadas por doña Xiomara lo que viene en el país, porque el pueblo espera un cambio que nos beneficie a todos los hondureños independientemente de los partidos políticos, porque doña Xiomara va a gobernar, debe gobernar para todos los hondureños, no solo para la gente libre, sino para todos los hondureños, porque es lo que el pueblo, como nunca antes, lo demostró. Por eso hoy Xiomara Castro es la presidenta electa. ¿Cómo se recompone el Partido Liberal? ¿Qué visualiza usted? Bueno, Raúl, mire, como esta es la segunda participación, en la primera hablé un poco de la situación general de las elecciones, igual que lo hizo nuestro ex candidato y presidente del Central Ejecutivo. Yo felicito a Xiomara Castro de Zelaya por haber sido electa presidenta electa, le deseo lo mejor. Sé que es una mujer que tiene carácter y que tiene ideas bien claras de lo que quiere para Honduras. Cuando yo inicié mi precandidatura ya en el 2019, me la encontré en Catacamas y estuvimos platicando en un restaurante y ella me decía, lo felicito, usted está moviendo de nuevo el Partido Liberal, porque en ese momento pues solo yo había entrado en la campaña, así que le deseo éxitos. Mire, Raúl, el Partido Liberal, y usted que conoce bien a Gianni Rosenthal sabe que para él regresar al país e iniciar una campaña como precandidato dentro del partido no fue fácil, después de haber estado 3 años y medio, 5 años fuera del país, en las condiciones que todos sabemos. Tomar una decisión de esas no fue fácil, pero la tomó en base al apoyo que tenía a nivel nacional y el llamado de los liberales que le llevaron a ser precandidato y a ganar la candidatura del partido. Ya siendo presidente central ejecutivo y candidato a la presidencia, yo lo quiero felicitar públicamente porque realmente yo estuve en el central ejecutivo pasado y estoy en el actual y quiero reconocer el liderazgo en el interior del central ejecutivo en organizar lo que es la junta directiva de un partido político en momentos de aprestarse a unas elecciones de carácter general con unas condiciones bien difíciles del partido, arrastrada por una desorganización, una división y demás. Yo creo que Gianni se dedicó a unir al partido, ese partido que encontró en pedazos, viajó por los 18 departamentos, trabajó arduamente con los diputados, apoyó a los 298 candidatos a alcaldes, a mí me consta esto, me tocó acompañarlos en algunos departamentos, y los apoyó moralmente, presencialmente, y los apoyó financieramente para que llevaran una campaña organizada y estructurada que nos llevara a mantener las alcaldías que tenemos en este momento y el número de diputados. Indiscutiblemente el escenario político del 2021 es diferente al 2017. Cuando la gente menciona que este es el peor resultado de las elecciones del Partido Liberal, porque los números así lo dicen, pero tienen que conocer claramente cuál es el escenario que los hondureños están viviendo. Estábamos viviendo, porque yo me incluyo, y era el escenario de 12 años del Partido Nacional en el poder, en un deterioro, en un desgaste sustantivo, en un gobierno bastante debilitado por señalamientos de corrupción, relaciones con el narcotráfico, no resultados a los objetivos importantes de disminuir la pobreza, abandono del tema de salud en medio de la pandemia porque no fue lo mejor atendido, el tema de educación en un desfase sustantivo. Sí hay que reconocer el tema de la seguridad ciudadana que se mejoró, pero eso gracias a una tasa, a un tazón de seguridad que los hondureños pagamos y que de una u otra manera lo utilizaron bien porque en otros aspectos no fue transparente como los hondureños lo esperábamos. Y esto pues indiscutiblemente llamó masivamente a los hondureños, independientemente del color político, a apoyar el anti-JO. Y ese fue lo que ganó el anti-JO y que el Partido Libre supo levantar esa bandera
de esa manera y para la mayoría de los ciudadanos, tanto de Libre, liberales, Salvador, Pinu, nacionalistas, porque muchos nacionalistas votaron por Xiomara, tenemos ese resultado que tenemos en este momento. Indiscutiblemente el partido se tiene que levantar. Hay todavía Partido Liberal para mucho tiempo, tenemos 130 años. Yani ha renovado, aunque la gente no lo crea, llevábamos 45 candidatos a diputados menores de 40 años, gente profesional, gente con título, que va a ir escalando en las posiciones del partido. Igualmente los diputados. Yo siento que muchos diputados, candidatos se echaron para atrás y dieron espacio a una renovación del Partido Liberal. Yo creo que la minuta y la doctrina liberal va a seguir en Honduras y que desde el primer día, el lunes, el mensaje de Yani en una pequeña reunión que tuvimos con autoridades dijo: yo ahora mi tarea es otra, mi tarea es organizar, estructurar, capacitar, incluir a todos los sectores en el liberalismo, porque sea quien sea que venga el candidato para las próximas, reciba un partido diferente a lo que recibí yo. Así que yo creo que tenemos para más, vamos a hacer un papel muy preponderante en el Congreso. Yo creo que Fernando debe analizar los números y debe ver cómo son las alianzas y que el Partido Liberal, más allá de alianza, va a velar por los intereses del país y que en la medida que el Partido Libre en el Congreso tenga posiciones a favor del país, el Partido Liberal va a estar ahí con sus 22 votos que en este momento tiene, a través de los 22 diputados electos. Felicito a mi amiga, la hija de Carolina Chavarría, que alcanzó esa diputación en gracias a Dios, y yo creo que Carolina, con la cual estuve yo y con Raúl en un programa varias veces, debe estar feliz de ver a su hija alcanzar esa posición. Igual una gran cantidad de diputados nuevos que están entrando y que de una u otra manera reflejan una renovación y que van a trabajar por Honduras. Es decir, el mensaje no es sumar números matemáticamente de apoyar X o Y cosa, Fernando. Yo creo que el Partido Liberal es un partido que está cambiando en ese sentido. Vamos a apoyar al Partido Libre en su gobierno, a Salvador, el Partido de Salvador de Honduras, en la medida que las posiciones y las propuestas de ellas sean en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo que nos interesa, sacar a Honduras de la pobreza. No podemos seguir en estas condiciones que tenemos. Yo llamo a un gobierno de integración, un gobierno que asuma inmediatamente los temas de un mejor presupuesto de la República, cómo achicar el gobierno, porque el gobierno está muy grande, hay demasiadas juntas interventoras, demasiados ministerios que no son necesarios, bajar ese gasto corriente y realmente priorizar dentro del presupuesto lo que es necesario en los temas fundamentales. Yo creo, y le decía a mi amigo Ernesto, que algo fundamental es la credibilidad y confianza que el nuevo gobierno debe tomar a nivel internacional. El país necesita inversión para generar empleo, para que nos saquen de ese letargo que tenemos de la economía. Que si es bien cierto, se dice que tenemos un crecimiento del 9%, ese es un rebote de lo que tuvimos de lo que bajamos del año pasado. No necesariamente, tenemos indicadores macroeconómicos interesantes, pero los indicadores macroeconómicos no le resuelven la pobreza a los hondureños. Entonces, ahí el gobierno va a tener que tomar acciones concretas en lo que es el presupuesto de la República, priorizar y sobre todo la imagen que el país tiene que tener para atraer tanto la inversión nacional como extranjera. Yo llamo a los hondureños que son inversionistas y que tienen negocios, no tengan temor en este momento, denle la ventaja, la duda al Partido Libre y al nuevo gobierno y sigan invirtiendo en Honduras. Eso es importante para mantener esta economía y mantener el país. Yo creo que esa es una de las señales que debe dar el nuevo gobierno para mantener los hondureños que invierten en Honduras y traer mayores inversionistas extranjeros que puedan competir a nivel regional y que puedan generar empleo. Creo que queda una infraestructura interesante que sí hay que reconocer eso. No sé si el costo fuera el razonable, pero tenemos una infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras que crean condiciones para tener una inversión que pueda generar. Y resolver el tema de la energía. Ese es un tema coyuntural que este gobierno debe resolver. Y no es que yo quiera adelantarme, pero yo creo que este gobierno ya tuvo el gobierno que entra tuvo una persona que manejó esa empresa, que fue Rixi Moncada, que dio buenos resultados. Las condiciones son diferentes, pero ella ya conoce la temática, pero también hay muchos hondureños que podían entrarle a ese tema. En competitividad, si nosotros seguimos con la energía más cara de Centroamérica, no va a ser atractivo para la inversión. Tenemos que resolver un problema serio. Sí. La base del éxito de Libertad y Refundación. Bueno, yo creo de que
Libre y su coordinador general supieron interpretar el momento histórico de Honduras. Hubo mucha paciencia, hubo mucha sabiduría. La experiencia y los golpes del pasado nos hicieron construir una ruta electoral que al final produjo éxito. No cabe duda de que fue un proceso electoral lleno de dificultades. Yo en algún momento dije que el proceso electoral se había convertido en una carrera interminable de obstáculos. Afortunadamente se superaron. Pero yo quiero también decir, Raúl, que me emociona las palabras de Fernando y de José Luis, porque veo en ellos un espíritu de colaboración, de un espíritu constructivo de cara al futuro. En algún momento le comentaba con seriedad a Fernando Anduray, en esas largas jornadas que tuvimos para elaborar la ley electoral vigente. Yo le decía, mira Fernando, la mayoría de los hondureños somos doble H, somos hijos de Dios y además somos hermanos, somos hijos de la misma tierra y ahora Honduras requiere el esfuerzo de todos los hondureños, de los mejores hondureños, y la integración en ese Congreso Nacional, en los diferentes poderes del Estado, va a requerir ese esfuerzo. Hay que ver el futuro, que no es fácil enfrentarlo. Yo diría de que la prioridad de prioridades del próximo gobierno es renegociar o readecuar la deuda externa. La deuda externa es una carga muy pesada para Honduras y especialmente lo que se denomina en la jerga técnica servicio de la deuda, que no es otra cosa que el pago de intereses y de capital. Honduras está pagando, para un país pobre es una losa muy pesada, pagar 59.000 millones de lempiras por concepto de intereses y servicio de la deuda. Esos más de 2.000 millones de dólares lo podemos invertir precisamente en inversión pública. Podemos invertir en mejorar las condiciones de nuestro pueblo, las condiciones de vida de nuestro pueblo que lo requieren. Es inaceptable que Honduras siga siendo un país con esos índices de pobreza tan altos. Decía la CEPAL que Honduras es de los países más que pobres, empobrecidos, saqueados también. Eso hay que ponerle un alto y tomar un nuevo rumbo. De manera de que en esa tarea, en esos objetivos nacionales, se requiere el concurso de todas las fuerzas políticas. El reto es enorme, ya la presidenta electa ha dicho, Honduras debe marchar hacia una democracia participativa, hacia una democracia directa. Hay que darle más oportunidad al pueblo, mire, todos los conflictos se pueden resolver consultando al soberano. Al final de cuentas, los diputados son representantes de la nación y en ningún caso son representantes soberanos de la nación. Son dos cosas diferentes. Diputados son representantes de la soberanía nacional, de la soberanía de la nación. Y en ese sentido tienen que asumir su responsabilidad. De manera de que hay que darle la palabra al pueblo, vía plebiscitos, vía referéndum, de cualquier tipo, consultas populares, hay que darle la palabra al pueblo. Esos conflictos que nos dividieron para la campaña, que los arbitre el pueblo a través de los plebiscitos, a través de los
referéndum. Y ahí resolvemos los problemas que nos dividen para buscar las cosas que nos unen. ¿Bien eso, doctor? ¿Usted lo va a plantear? ¿Usted En el horizonte histórico de Honduras está planteado eso. Es necesario. Además, el artículo 5 constitucional que lo reformó el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, después de una lucha muy fuerte, porque hay fuerzas políticas en Honduras que le tienen miedo al cambio, que le ven con recelo esos cambios que son necesarios en una sociedad. Pues Pepe Lobo tiene el mérito. Él contribuyó a reformar ese artículo 5 porque él se dio cuenta que la realidad social no es pétrea. La realidad social es esencialmente dinámica. Libre ha planteado la posibilidad o la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Hay fuerzas a favor, hay fuerzas en contra, pero debe consultársele al pueblo. Si el pueblo dice sí, a través de una consulta popular, a través de un plebiscito, pues adelante. Ya veremos cómo se va configurando ese nuevo orden político de Honduras. Y si dice no, hay que esperar otro momento, porque yo estoy convencido que los procesos históricos a veces se detienen, pero nunca se interrumpen, definitivamente. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros en el futuro. Bueno, sobre eso, y muy correctamente, Fernando Anduray ha dicho, el pueblo le ha dado el mandato al libre. Libre sabrá cuál es el camino que nos va a llevar. Porque lo que dice don Fernando es correcto. Los hondureños dijeron que el libre gobierne. Y como ayer le explicaba a algunos amigos míos de nacionalistas, liberales, libre tendrá su propia forma de gobernar. Ellos sabrán, sus asesores, sus estrategas, su coordinador general Mel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro, en primer lugar, por dónde van a llevar el país. Esa es una... Y lo que está planteando aquí el doctor es válido, porque la gente pidió un cambio, y ese cambio se lo da libre. Voy a leer algo antes de ir a la pausa. La abogada José López, nacionalista. Buenos días. Acá viendo su programa como usualmente. Habemos muchos nacionalistas que no es que nos escondimos, simplemente fuimos marginados de la actividad partidaria desde hace 12 años por seres llenos de arrogancia y egoísmo que se apropiaron del Partido Nacional. Lo administraron como hacienda personal y construyeron a pulso esta derrota. Exigiremos que den un paso atrás, y no es en 6 meses como dijeron por ahí. A eso la reflexión les dura una semana. Extraordinaria fue la derrota y extraordinaria puede ser la convención en que renuncien. Mi exmaestro siempre dio la cara y se le agradece, pero muchos debieron apartarse y no se bajan de los escenarios, haciendo más daño que bien y rechazando hasta con burla todo lo que le sonara adulación. Endiosados y autoengañados. Ni Tito ni nuestras bases se merecían esto. El replanteamiento es solo de estrategias electorales, no solo es de estrategias electorales, es de profundidad y reflexión seria, dice la abogada José López, que ha sido secretaria municipal. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas, a quien saludo, Osman Reyes, ¿y la reelección ahora es ilegal o se vale? Más adelante le contestan los panelistas, Osman. Aquí también dice Julio Raínez, Raúl, mi respeto para tus panelistas, muy especialmente a Neto Paz, que vivimos pasos en la vida, comparto con Fernando su participación, igual los milenios se pronunciaron, éxitos a Xiomara, dice Julio Laínez. Parte de la gente que está escribiendo, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Bueno, continuamos. José Luis, entonces, en la parte económica, ¿cómo está el país? ¿Qué viene? ¿Qué enfrenta las nuevas autoridades? ¿Qué van a enfrentar las nuevas autoridades? ¿Cómo debe ser la transición de un gobierno a otro? Y lo que hablaba el doctor, la enorme deuda que tiene el país, que la tenemos por año, los compromisos que hay en Honduras y también, pues... Mire, Raúl, indiscutiblemente es un tema toral que el nuevo gobierno, Xiomara Castro y su equipo debe priorizar, porque aquí pues hablamos de indicadores macroeconómicos buenos y demás, pero los indicadores nos ayudan para poder tener una calificación y una atracción de inversión, pero esa atracción no viene así nomás, viene realmente con un análisis más a profundidad de otro tipo de condiciones que tiene que tener el gobierno y el país para poder establecerse mismo. Uno de los temas torales que yo veo es el presupuesto de la República. Mire, venimos con unos presupuestos de la República creciendo todos los años y si nosotros vemos efecto de resultado de ese crecimiento del presupuesto es bastante negativo y no necesariamente con efecto a desarrollo del país. A mí me llamaba la atención decir que se mencionaba que vamos a cerrar con una brecha fiscal de casi el 5%, 35.000 millones de lempiras en una brecha fiscal, que tendríamos que hacer un diagnóstico y analizar a profundidad en qué se gastó esa brecha, en qué se fueron a emplear esos recursos que muy pocos los tenemos para poder, y que eso nos lleva a un endeudamiento interno y externo, que es una carga que ya llega casi al 30 o por arriba de lo que es el presupuesto de la República para amortizar esa deuda. En 2 semanas, y ayer que estuve tanto en los observadores de la Unión Europea como la OEA, uno de los cuestionamientos, decía, es los programas del gobierno en cercanía a programas sociales, cercanías a las elecciones. No es posible que 2 semanas, y ahí yo creo que se le imputa a todos los miembros del Congreso, haber aprobado un bono bicentenario de 1.200 millones. Yo quisiera saber en qué parte del presupuesto habían esos 1.200 millones que se emplearon para poder distribuir bonos de 7.500 y aquellas grandes filas, y que realmente fue un regalo anticipado de Navidad que el Partido Nacional le dio a muchos hondureños, porque ahí está la demostración, recibieron los 7.500 pero votaron por libre. Es decir, es un tema de un deterioro, de un despilfarro de los recursos de una manera fuerte. Yo creo que el gobierno tiene que reformular el presupuesto de la República, y esta reformulación va por temas fundamentales como achicar el gobierno. Tiene que haber una revisión de realmente cuáles secretarías del Estado son las que deben de continuar de acuerdo a la Constitución de la República, qué instituciones paralelas están trabajando con los mismos temas para poder concentrar actividades. Yo creo que para los políticos es bien difícil hablar del tema de la masa de los empleados públicos. Son 240.000 empleados públicos que tienen un peso casi del 35% del presupuesto de la República. ¿Cuáles de esos son productivos y efectivos y necesarios? Eso es prioritario. Reformular la deuda es un tema que es viable, como lo dijo Ernesto, no es fácil, ya hay compromisos adquiridos, ya llegamos a 16.000 millones de dólares de deuda, algunos concesionales con buenas tasas, con los organismos financieros internacionales y demás, deuda interna que se podía reformular a un plazo más largo con una tasa, pero el tope de endeudamiento está llegando en momentos en que tenemos que buscar cómo tenemos mayores ingresos. Y los mayores ingresos se generan por los impuestos, pero no es que van a aumentar los impuestos, el porcentaje, sino que una base tributaria más grande a través de tener mayor inversión en el país. Y para tener mayor inversión en el país tenemos que tener condiciones y credibilidad y confianza en que hay una seguridad jurídica que realmente permite que los nacionales y los extranjeros puedan invertir en el país, puedan generar trabajo y desarrollo. Y yo siento que hay momentos de recomponer algunos temas de modelos de desarrollo como son las alianzas público-privadas, que en estos 12 años se han deteriorado sustantivamente. Es decir, yo no entiendo el tema del aeropuerto Palmerola, Fernando, para mí es increíble que se hable de una empresa privada, pero el quien más invierte es el Estado. Es decir, ¿cómo es posible que se le trasladó a un privado, pero el que más plata ha puesto es el sector público? Eso para mí no tiene nombre ni apellido. Es decir, eso es un tema de subsidiar el Estado al sector privado con recursos en una empresa que debería ser una atracción de inversión privada. Y así hay una cantidad de proyectos que quedan por decretos que habría que revisar.
El tema de las sedes, mire, yo estoy de acuerdo con Libre, que el Partido Liberal tiene una posición de derogar ese decreto o reformular, porque el modelo de las sedes en la mayor parte de los países que yo conozco en América Latina ha tenido resultados. Lo que pasa es que aquí se le fue la mano y le dieron demasiadas condiciones, demasiados beneficios jurídicos, fiscales y demás que convierten en pequeños paisitos dentro de Honduras. Eso no puede ser. Las zonas libres, los RIP, son modelos que han tenido resultados. ¿Por qué no mejoraron? Le dieron un plus, pero no condiciones extraordinarias que diferencian la inversión y dan ventaja a un sector frente a los otros. Yo creo que es un tema a analizar, no creo que tenemos que ser muy radicales porque ese es un mecanismo, las alianzas públicas, el modelo de las sedes ha funcionado en otros países. Los fideicomisos ya lo están descalificando, los fondos de inversiones los están descalificando porque este gobierno contaminó modelos de desarrollo que apoyan a los gobiernos en su inversión, en su atracción de recursos, en su generación de trabajo, porque el gobierno no puede solo, los contaminó. Hay que reformularlos, hay que verlos de una manera que sí tienen resultados. Yo creo que América Latina es un ejemplo de esto. El tema de priorizar la salud y la educación, Raúl, yo creo que debe ser importante para el nuevo gobierno. Esos recursos del presupuesto de la República. Yo creo que la descentralización es un tema fundamental y yo creo que va en la línea de lo que son la filosofía del Partido Libre, que coincide en esos temas con el Partido Liberal. Hay que descentralizar y darle fortaleza a los municipios, fortalecer la capacidad de administración de los municipios, pero sí darles a ellos porque tienen la capacidad y conocen cuáles son las demandas de educación, de salud, de agricultura, de medio ambiente de su departamento y hacerlo que se desarrollen en base a la oferta que tengan de las capacidades que tiene cada uno de los departamentos. Yo creo que viene una agenda bastante difícil, pero no imposible que la pueda hacer un equipo de gobierno donde el Partido Libre pueda ampliar su espacio al talento hondureño que hay. Hay mucho talento hondureño joven. A mí me da pesar esa cantidad de hondureños que va a estudiar afuera y se queda afuera porque en Honduras no encuentra oportunidades. Yo creo que este es el momento de darle oportunidad a ese montón de talentos que vengan a trabajar y aportar al desarrollo del país. Yo en esa línea creo que las universidades han hecho un papel fundamental, han ampliado la oferta de profesiones y creo que hay una cantidad de hondureños que tanto la Universidad Autónoma como la privada ha generado y creado capacidad. Y sobre todo un tema que pasa por todo esto es el combate permanente a la corrupción. Si nosotros tenemos un país y un gobierno que quiera desarrollarse, pero no combate la corrupción, no genera la transparencia en el proceso público, esto va a ser difícil. Es decir, si el pueblo hondureño, uno de los temas anti-JOB fue por la corrupción, ese ejemplo de transparencia y combate a la corrupción la tiene que dar libre de forma inmediata. Caso contrario, pues vamos a caer en una situación que no va a ser la mejor para una gobernabilidad de 4 años. El combate, eliminar todas esas leyes de secretos, de falta de transparencia y una cantidad de situaciones de preventas, de beneficio, a generar impunidad, yo creo que tenemos que trabajar. La mayoría de los hondureños pensamos eso y yo aseguro que muchos nacionalistas están de acuerdo con esa derogación de un montón de decretos que en estos 12 años se hicieron para mantener un estatus que realmente no fue el mejor y que como resultado tienen el tema de que no tuvieron el apoyo en el electorado en el pasado domingo. Sí. Fernando, aquí el TREP, todo dio resultado. Aquí voy a leer también que no dio resultado, pero se ve, Fernando, que la cosa caminó y se tuvo resultados temprano. Yo creo que es de darle la vuelta a la página, de desearle al Consejo Nacional Electoral que termine de hacer su trabajo. Yo siento que si no hay complicaciones... Solo te leo esto. La biometría cumplió con creces. La gran mayoría de los miembros de la Junta Receptora de Votos pudo operar los dispositivos con facilidad. Esto demuestra que la tecnología es fácil de usar y de entender, que eso nos benefició el proceso. La biometría ayudó a agilizar la administración de las juntas receptoras de voto. Según los datos que muestra el sistema, unos 80,000 votantes acudieron a la junta receptora de votos incorrecta. La tecnología permitió informar a estos electores dónde deberían ejercer su derecho al voto. La integridad de las elecciones también se vio beneficiada con el uso del sistema biométrico. Según los datos transmitidos hasta ahora, se sabe que unos 10,000 electores intentaron votar
en más de una ocasión y no se les permitió votar esa segunda vez. Eso es parte de lo que se tiene. Pero la biometría se probó antes de las elecciones, esa no había cuestionamiento. Todos los partidos aceptamos que la biometría estaba lista. El problema era con el TREPS, pero bueno, ya transmitió lo que iba a transmitir. El TREPS transmitió el 52% de las actas. Transmitió menos que en el 2017. En el 2017 transmitieron el 66 o 67% de los resultados nacionales. Hoy solo transmitieron el 52%. O sea, si lo vemos en términos de resultados, el TREPS del 2017 fue mejor que el que se puso en práctica ahorita. Y hay que decir que en este instante necesitamos terminar el proceso electoral. El Partido Nacional calcula que va a sacar unas 137 o 131 municipalidades, ¿verdad? Es el partido que más municipalidades gana a pesar de la situación particular, que este es otro tema importante para el Partido Nacional que demuestra que sus liderazgos locales y su fuerza, su fortaleza como partido están intactos, vigentes. Y luego estamos revisando los resultados de diputados. Siento que si no hay complicaciones en el Consejo Nacional Electoral, la declaratoria de elecciones podría estar lista antes de los 30 días que la ley le da al Consejo Nacional Electoral. Y eso sería muy bueno. De ahí, Raúl, que si hay que aplaudirle al Consejo Nacional Electoral, le vamos a aplaudir, hombre, si no tenemos por qué no hacerlo. Al final el país es el que gana si todo sale bien. Pero profesionalmente y más allá de cualquier criterio político, ya las observaciones internacionales han hecho algunos señalamientos de cosas que se deben corregir para las próximas elecciones. Porque, repito, en resultados cerrados hubiese habido un conflicto y una confrontación muy fuerte en el país con la forma de operar del TREPS y con algunos otros errores que hemos visto en el funcionamiento de las urnas. Sin embargo, Dios nos ayudó hasta en eso. La diferencia fue muy fuerte, de tal forma que no hay razón para ponerse a pelear por situaciones particulares que solo empañarían el proceso. El pueblo hondureño siente que hizo una fiesta y hay que respetarlo. Y en eso estamos. Y los nacionalistas sentimos que el pueblo votó para cambiar la tendencia del gobierno y hay que respetarlo. Nosotros tenemos que ir al espacio que el pueblo nos dio y hacer responsablemente las cosas ahí. Ahora, en este tema económico que señalaba Raúl, yo sí quiero decir que con un nuevo gobierno, probablemente los 70,000 millones de lempiras de corrupción que se robaba al año el gobierno, como dijeron, ¿verdad? Me imagino que ya los tienen identificados y que los tienen disponibles para el próximo año. Por eso hay que reformular el ¿verdad? Por eso. Mire, pongan a Neto en cámara también, que me lo dejen ahí. Quiero que vean el brinco que pegó ahorita. No, pero Fernando, es que es una realidad. Tenemos que combatir la corrupción. No, ese es un hecho concreto, ¿verdad? Y nosotros no podemos cuestionar nada de eso más que colaborar más bien con estas cosas. Correcto. ¿Va? Así es que estamos dispuestos a colaborar. Pero entre la campaña política y la realidad en el gobierno hay un espacio enorme, ¿verdad? Entonces, pues, si yo pregunto si ya identificaron esos 70,000 millones de lempiras que se dicen que se robaban en corrupción el Partido Nacional, ahora ¿dónde están? Me imagino que como ya no se los van a robar, entonces están disponibles para financiar las actividades del próximo gobierno. Sería interesante ver de dónde lo sacan. Sí. Ahora, yo quiero señalar otra cosa. Neto y José Luis han hablado de la deuda externa. Es cierto que creció bastante, pero una buena parte de todos los proyectos y los préstamos que se aprobaron de deuda externa en los últimos 6 meses, que creo que son más de 1,000 millones de dólares, ¿verdad? Unos 1,500 millones de dólares más o menos, prácticamente están disponibles para el próximo gobierno. La mayoría de esos préstamos no han sido ejecutados, ¿verdad?
Entonces, le corresponderá al gobierno, como muy bien decía Neto, en eso estamos de acuerdo, una reformulación del presupuesto general de la República. Pero Fernando, si la misma viceministra de Finanzas dijo que estaban cerrando con un déficit de 3, Sí, pero de ese- 5, es decir, que tienen 35.000 millones de lempiras que pasan a deuda para el otro año. Es decir, esos recursos de los créditos ya está distribuido. Es decir, no, el nuevo gobierno no va a recibir de ese endeudamiento que llegó a 16.000 millones, pues Bueno. casi nada. Los va a recibir ya colocados en proyectos y todo lo demás. Y ojalá que esos proyectos pues avancen y den el impacto que esperamos. Veamos qué va a ser libre con la reformulación del presupuesto. Porque la orientación económica que le den al presupuesto y los funcionarios que nombren en el gobierno, en el área económica y financiera del Estado, va a decir mucho cuál va a ser el rumbo económico del país en los próximos años. Libre es un partido con un posicionamiento político ideológico claro. Y no solamente tiene compromisos con Honduras, tiene compromisos internacionales también. Entonces, ¿cuál es el rumbo que le van a dar al país económicamente? Eso estará determinado por el tipo de funcionarios que nombren. Y ahí vamos a saber si la empresa privada va a tener un rol fundamental dentro de las actuaciones del gobierno y dentro del fijamiento, de la consolidación de un sistema de libre empresa, o por el contrario vamos a tener que ver choques entre temas como el de la reducción de impuestos, temas como el de la reducción de la energía eléctrica, la reducción del combustible. Todos esos son insumos económicos que forman parte del presupuesto general de la República, unos inciden en favor, otros en contra, temas como el de Hondutel, todas esas cosas. ¿Qué va a ser libre con esto y cómo lo va a compensar con la rebaja de impuestos y cómo lo va a compensar con la reducción del gobierno de la República también? Total, no podemos comer ansias ni especular en este instante. Es un error realmente pretender decir cuál va a ser el rumbo económico del gobierno hasta que no veamos cuál es el perfil político ideológico de los funcionarios que se nombran en el gobierno. Doctor Ernesto Paz. Bueno, Perfil ideológico y Profesional. Político, ideológico y profesional de los funcionarios que se nombran. indudablemente que en los equipos que trabajan con el gobierno electo, con la presidenta electa, están tomando en consideración todos estos aspectos que ha planteado Fernando. Claro. Pero tenemos que entender algo que es fundamental. No es lo mismo la poesía de la campaña con la prosa del gobierno. Como buen diplomático está utilizando términos bien simpáticos, ¿verdad? Bueno, Pero, el asunto es está maquillando. sí. No, claro. la poesía con la prosa. Usted sabe que a veces hay poesía que es prosa. Entonces hay que adaptarlo a la realidad. Pero hay prosa que solo es prosa y poesía que solo es poesía. Así es. Hay que hacer una combinación creativa de las dos. Entonces, mire, lo que sí podemos afirmar y responsabilizarnos con el pueblo hondureño es que la política, tanto interna como externa, del próximo gobierno va a estar inspirado en la defensa del interés nacional. Oiga bien, interés nacional. Cada país tiene intereses nacionales. Estados Unidos tiene intereses nacionales. El vecino, El Salvador, tiene intereses nacionales. Lo que ocurre es que muchas veces las élites se dejan arrastrar o por sus intereses o por las ideologías. En el caso de Honduras, la mejor política externa va a ser una buena política interna. Nosotros ya no vamos a, y espero que así sea, no vamos a sudar calenturas ajenas, ni vamos a pensar con el corazón. Yo lo dice antes por de los gringos, pensar. Neto. Bueno, yo sostengo que Honduras, el próximo gobierno, tiene que convertirse en el mejor aliado de los Estados Unidos en Centroamérica. Le conviene a Estados Unidos y le conviene a Honduras. Nosotros no queremos repetir
deseamos no repetir el papel funesto que jugó Honduras en los años 80, que nos dieron bastante plata y vean a dónde estamos. Cuando Honduras se involucró en la guerra centroamericana, eso solamente nos dejó muerte y desolación. No queremos repetir ese papel. Honduras debe de diseñar una política, insisto, en que privilegie los intereses nacionales, en todo. Nosotros no vamos a provocar crisis donde no las hay, sino que todo dependerá de ir avanzando, ir analizando, por ejemplo, esas promesas que ha hecho y que ahora son compromisos de la presidenta electa a nivel de Congreso Nacional. A ella la criticaron de cuando dijo, vamos a derogar la ley de secreto, vamos a derogar un conjunto de leyes. Primer paso, usted tiene que hacer un análisis qué leyes se pueden reformar por mayoría simple. Hay otras leyes o otras disposiciones que requieren mayoría calificada. Mayoría calificada significa construir consensos con todos. Nadie puede quedar fuera. 86 diputados. Exacto. Porque ¿qué pasa si usted utiliza aplanadoras en un poder del Estado? Esos triunfos son efímeros y no son durables. El país tiene que marchar a un mismo ritmo. Hay que convencer a los que no están convencidos. Y hay que decirles, miren, ustedes pueden contribuir a la solución, no ser parte del problema. Esa es la idea. De manera que reformular el presupuesto es un imperativo categórico. El nuevo gobierno tiene que hacerlo. Y hay un compromiso también, recortar el copete de los privilegios. Palabras de López Obrador, ¿verdad? En México, los magistrados de la Corte Suprema se llaman ministros. ¿Sabe cuánto ganaban o cuánto ganan? $50,000 mensuales. Ese es un copete de los privilegios. López Obrador les dijo a los expresidentes la jubilación de ellos. ¿Sabe cuánto era? $50,000 mensuales. Eso no puede ser. Y que México es un país mucho más rico que Honduras. Pasemos a Honduras. En su opinión, ¿deben bajar el salario de esas instituciones del Estado que tienen sueldos estratosféricos? Totalmente de acuerdo. Varios de ellos ganan más que el presidente de la República. Varios funcionarios del gobierno ganan más que el presidente de la República. ¿Usted plantea que esos salarios... Mire, yo no lo planteo, lo plantea Libre en su programa de gobierno. Ahí está escrito, es un compromiso. No se puede echar marcha atrás. Nosotros tenemos un país que el salario mínimo no es tan malo, pero resulta que no se paga. Nosotros peleamos con Juan Barahona, yo trabajé a la par de Juan Barahona para que a los guardias de seguridad, oiga bien, guardias de seguridad y gente que trabaja con esas empresas de aseo, les pagaran el salario mínimo, porque no se los pagan. El 72% no lo paga. No puede ser. Usted no puede convertirse en millonario chupándole la sangre a los trabajadores. Entonces, no, que haya... Y eso que estás diciendo, ¿cómo se va a reflejar en el presupuesto y en las relaciones con la empresa privada? Hay que convencerlos, Fernando. Mire, de que paguen. Permítame, mire, yo creo que Honduras tiene que ver el panorama global. ¿Cómo vamos a competir, o la empresa privada de Honduras, cómo va a competir Honduras con un país como Estados Unidos, donde se va a pagar $15 la hora? Oiga bien, ¿cómo vamos a competir nosotros? ¿Cómo vamos a parar a la gente que vaya a trabajar de cualquier cosa a Estados Unidos? No hay forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elaborar una agenda bilateral con Estados Unidos donde la línea sea ganar, ganar.
Honduras no puede darse el lujo de tomar medidas precipitadas. Las remesas es el principal producto, es el principal ingreso que tiene Honduras. Entonces nosotros tenemos que tener una relación amigable. Y eso ya tiempos. Desde ya tiempos. Pero usted No sabe, es de ahorita. mire, le voy a hacer una confesión. Usted sabe que cuando estuvimos en el gobierno de Carlos Roberto Reina, yo una vez le pregunté a un alto funcionario del Banco Central, le dijo, ¿y cuánto aportan los trabajadores migrantes en aquella época? ¿Verdad? Que era una cosa pequeña, comparada con la que hoy damos. ¿Sabe qué me dijo? Eso no está en las cuentas nacionales. Todavía. Me lo confesó. O sea, pues, de que las estadísticas y esas cifras, las cifras macroeconómicas que José Luis maneja muy bien, hay que tenerles bastante cuidado, hay que verlas con bastante cuidado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, en el caso de Honduras, que es peligroso que sea tan dependiente de las remesas, tenemos que reformular una nueva política. Un trabajador migrante no sobrevive si no tiene un empleo. Y nadie contrata a quien no necesita. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Esa es la globalización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que la migración es un derecho? Sí, es un derecho, pero debe ser voluntario. Es decir, si un genio de los que hay aquí en Honduras, un banco internacional le ofrece 10 veces más de lo que está ganando en Honduras, él tiene derecho a buscar nuevas oportunidades. Pero que no sea el efecto de que la gente tenga que huir del país, de la violencia, de la criminalidad, de la pobreza, Falta de oportunidades. de la falta de oportunidades. No, el país tiene que tomar un nuevo rumbo. El otro día, reunido con el embajador de Taiwán, yo le dije, mire, yo no estoy de acuerdo que digan que en Honduras no hay oportunidad, eso es falso. Ustedes, le digo, los chinos, vienen a Honduras, no hablan español, tienen otra cultura, tienen otra religión, y resulta que ustedes tienen éxito y nosotros no. ¿Cómo es eso? ¿Sabe qué me respondió? La cultura, la educación. Los chinos al cabo de unos años ya tienen un restaurante, tienen una ferretería, tienen un hotel, tienen esto, tienen lo otro. Son gente que prospera. Disciplina. La educación cambia la vida de la gente. Una de las promesas de campaña fue la China comunista. ¿Va a haber relaciones con China comunista? Si le conviene a Honduras, sí. Pero fue una promesa de campaña y ayer Julieta Castellanos dijo algo. Para mí correcto, solo déjeme terminar esto. Ayer Julieta Castellanos dijo, bueno, ellos prometieron esto, ellos sabrán cómo cumplirlo. Le voy a explicar, creo que merece una explicación. Yo la escuché, solo me reí nada más cuando le voy a ver la cara a Neto un día de estos. Y ahorita estamos... Es el momento. Pues hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es la hora de las verdades. Pero ya nos dijo que una cosa es la poesía y otra cosa es la prosa, pues, que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se puede hacer en el gobierno. Mire, o sea, un político... ya está planteando que no van a cumplir con todo lo que... Mire, lo que No, se sí ha se puede político- cumplir sin tener Permítame, que romper mire, con... un ya político... está planteando que no van a cumplir todo lo que Permítame. Pero es que también hay que preguntarle. Déjenme explicarles Dele, cómo va la dele. cosa. Mira cómo cambian los papeles ya cuando se está con la responsabilidad de tomar las decisiones pero- del gobierno. ¿Eh? Mire, Es que las cosas tienen que tomarse muy en serio y hacerse un de político forma. que no reconoce sus errores, porque pensó más con el corazón que con el cerebro, entonces si uno no corrige los errores, los va a seguir cometiendo. 25 años después, yo fui de la gente que impulsó una relación con China continental, cuando fui canciller, con la autorización del presidente. El presidente avanzó hasta donde se pudo avanzar. Pero 25 años después, o 30 años después, la situación de Honduras ha cambiado para mal. Entonces, si nosotros, por razones ideológicas, nos vamos con China continental, cometeríamos un error.
Le voy a decir por qué. Taiwán es un aliado nuestro desde hace 80 años. Nosotros debilitaríamos a un aliado y nosotros no ganaríamos gran cosa. Hay que decirlo, que el pueblo lo sepa. Mire, ¿qué nos van a ofrecer China continental? Nos va a ofrecer probablemente lo que le ofreció a El Salvador y se lo está cumpliendo. 500 millones de dólares de cooperación no reembolsable. Con 500 millones de dólares nosotros no resolvemos el problema. Solo de capital e intereses pagamos 2.000 millones de dólares. Entonces hay que replantearlo. A nosotros nos conviene... ¿Y China-Taiwán qué nos ofrece? Mire, China-Taiwán... Antes de eso también le voy a recordar algo. China-Taiwán Solo le voy a recordar, debe ser un socio. Antes que me conteste. Yo estuve en la asunción del presidente Mao en Taiwán, con el presidente Zelaya al lado y con el canciller Milton Jiménez. Ahí Mao dijo que no más dinero para los países y que iba a reducir el apoyo a los países como Honduras. No mencionó Honduras, pero refirió al apoyo que Taiwán daba al mundo. Entonces ahora su planteamiento es correcto, pero mucha gente cree. Vieron un estadio en Costa Rica que dieron China comunista. ¿Por qué no nos vamos con China comunista? Ahora El Salvador, y usted está aclarando aquí que no es mucho lo que le da El Salvador, como tampoco es exagerado apoyo económico el que recibimos de Estados Unidos. Eso es mentiras. Y la mayor parte del dinero que recibimos de Estados Unidos lo manejan los mismos gringos. Es correcto. Ojalá que se tomen las mejores decisiones. Y que, otra cosa, que esto me lo dijo el presidente Zelaya exactamente una semana antes de las elecciones de noviembre del 2005, íbamos juntos en el carro. Entonces me dijo que qué pensaba, entonces que me miraba preocupado, le dije que pensaba que la elección estaba cerrada. Y el presidente Zelaya sabiamente me dijo, no te preocupes, vamos a ganar. Uno se preocupa por gobernar, me dijo. Y ahora, en enero, pues libre, que el pueblo le ha dado el mandato soberano, pues es válido todo lo que el doctor Ernesto Paz aquí está explicando y bastante honesto. Y en todas las campañas... Aunque hay una perspectiva que la estamos dejando por fuera del panel, y es el tema de que en realidad la gente no votó por Libre, votó por Alianza. Correcto. Votó por Alianza. Libre sin Narrala y sin el Pino no hubiera ganado las elecciones. Porque hace poco dijiste y también... el voto independiente. Sí, pero hace media hora había dicho, el pueblo le dio el mandato a Libre. Sí, por supuesto, es el partido que estaba en la votación. Encabeza la alianza. Y Xiomara es la presidenta, pues no hay duda. Sin embargo, hay que reconocer que es la alianza la que recibió ese apoyo final. Sin Narrala ahí definitivamente no creo que hubiera ganado Libre. Pero ahora, al momento de gobernar, vamos a ver, ¿se va a respetar esa decisión del pueblo de que haya sido la alianza la que ganó? Bueno, ¿o va a gobernar Libre? No, pero... por eso le preguntaba yo, o les decía, que dependiendo de la orientación política e ideológica de los funcionarios que nombren, vamos a conocer cuál va a ser la ruta económica. No estoy defendiendo a Libre, estoy opinando como periodista. De entrada, sí cumplieron. Doris Gutiérrez, designada, Pino. Narrala, designado de Libre. ¿Y cuánto valen los designados en Honduras? Por eso, vos estás preguntando, ya los puso. No, pero Libre los puso ahí, en la fórmula presidencial. Lo que sí hay que explicarle a la gente, para que no se confunda, no es que hay un primer designado, un segundo designado, ni un tercer designado. Todos son iguales. Correcto. Doctor. Así es. Mire, el asunto es que Honduras entra, como dije hace un rato, en tiempos fecundos, donde hay creatividad, hay juventud, hay compromiso, hay sacrificio de una generación de jóvenes. La verdad es de que nosotros somos ya los mayores. Usted, doctor. Nosotros ya, no, ustedes jóvenes. Vos también, José Luis, te las mismas canas mías. No, pero eso porque me gusta ser elegante. No, mire, lo que quiero decir es que estos procesos son obra de varias generaciones, no es una sola generación. Varias generaciones donde cada generación
asume los compromisos vitales que el momento histórico le designa. Son los momentos vitales de la vida suya. Son compromisos con usted, suyo. Si usted se extravía, esa es responsabilidad suya. Pero lo que yo veo es que este momento es el momento de la Honduras fecunda y hay que aprovecharlo, fíjese la voluntad que hay y lo felicito. Fíjate que yo comparto lo que estás diciendo, ¿eh? Es un buen momento para Honduras. Es un buen momento. Y hay que aprovecharlo. Y el partido que va a gobernar libre con la alianza deben entender la oportunidad que les está dando el pueblo hondureño. No deben desperdiciarla. Mire, la historia, Raúl, no juzga. La historia solo sirve para comprender y hacer comprender. Eso es todo. Es falso. Hay gente que dice que el tribunal de la historia los va a juzgar. Ya están juzgados. La gente juzga. Cada periodo electoral la gente juzga. Ahora, Ernesto, pero en el tema de China continental, yo creo que en la política exterior, y usted es más conocedor que yo en la materia, el tema es primero el anillo cercano, la relación fronteriza, lo que es Centroamérica y cuál es el impacto y cómo están estos países con la geopolítica internacional en el contexto de las relaciones que tenemos. Vas a analizar cómo está Guatemala, El Salvador, Nicaragua en este tipo de relación. Después ver lo que es Canadá, México y Estados Unidos en un contexto de lo que representa para nuestras exportaciones de esos tres países y demás. Después podemos bajar a Sudamérica y ver qué es, porque estamos hablando de cuál es la potencialidad que pueda tener Honduras en sus relaciones políticas y comerciales, ¿verdad? Y qué es lo que tiene en una América Latina que está sufriendo cambios, ¿verdad? Que está en un equilibrio entre izquierda y derecha y que de una u otra manera esas ideologías tienen un impacto en la relación comercial y su relación con lo que es Europa y Asia, y ahí nos vamos ya a lo que es la China continental. Yo particularmente creo que el tema comercial es muy importante poderlo expandir y que China continental representa un mercado interesante en doble vía y que más allá de la relación política, los dos, tanto Taiwán como Pekín, tienen un convenio de que nosotros podemos tener una relación comercial con China continental sin perder la relación diplomática con Taiwán. Entonces, ahí es la sabiduría que podamos tener de potenciar esa relación comercial. ¿Y a los gringos les gustará eso? Sí, yo creo que ellos están conscientes de ese tema. Y el tema es que nosotros tenemos productos que les interesan. Está entrando en problemas El Salvador con los Estados Unidos precisamente por ese tipo de cosas. Pero mire, los espacios se van dejando y entonces cuando usted deja en espacios los países, si usted me pregunta, Nicaragua tiene espacios abiertos con Irán y abiertos con Moscú y demás, ¿verdad? Entonces, y separados de los gringos. Pero Fernando, mire, la política exterior de Estados Unidos... Ese es el tema, que al final terminas en una decisión de esas, la política exterior de Estados Unidos ha cambiado bastante en ese cuadro. Usted habló de Nicaragua. Usted sabe que Nicaragua, está calificado como un gobierno de izquierda, como una dictadura de izquierda, con todos esos calificativos. ¿Sabe con quién tiene relaciones Nicaragua? Ortega. Con Taiwán. ¿Sí? No tiene relaciones con China continental. ¿Por qué? Simplemente porque los intereses nacionales de Nicaragua se inclinan más para Taiwán que con China continental. Es que hay que hacer número. Y no mucho. Y con alguna experiencia que tengo en esto, y no mucho. La presidenta ahora debe irse con lo que le convenga a Honduras. Exactamente. A eso me refería. A eso voy. Yo tuve la oportunidad de estar en la Casa Blanca con el presidente Bush. Y cuando el presidente Bush le habló al presidente Zelaya de Chávez, le dijo, yo solo ando buscando el bienestar para mi pueblo. Yo aquí no ando en ideología, sino lo mejor para el país. Totalmente. Si a Ortega le conviene más Taiwán que China comunista, válido. Entonces, ¿por qué nos van a criticar a nosotros que no pensemos con cabeza propia por Honduras, por los intereses de Honduras en las relaciones internacionales? A eso me refería yo cuando amplío, porque nos fijamos que solo que China continental, cuando tenemos una Centroamérica, eso es lo ideal. Tenemos una Sudamérica. Eso es lo ideal, pero para celebrar las elecciones aquí tuvieron que ir a buscar a los gringos allá. Afortunadamente. O sea, una cosa, y dije neto, afortunadamente, pero una cosa es el discurso político y otra cosa es la acción de gobierno.
¿verdad? Ya cuando se sienten a platicar con los gringos, dicen esto, que quieren establecer la mejor relación con los gringos en un intercambio que sea recíproco, ¿verdad? Y eso es lo ideal, que Honduras tenga sus propias decisiones. Nosotros precisamente somos nacionalistas por eso, porque el país debe tener sus propias decisiones y su propia forma de ver la vida y desarrollarse. Pero en la práctica, aquí en Honduras, el tema es que si los gringos no dicen que sí, no se hacen las cosas. Y eso lo reconoció precisamente la oposición política durante la campaña. Cuando más críticas se ponían las cosas, allá iban toda la oposición. Fueron al Congreso de los Estados Unidos a poner denuncias, fueron al Senado, fueron al Departamento de Estado, consiguieron pronunciamientos de gringos en contra de la corrupción y todo, van a las Cortes de Nueva York y todas esas cosas. Todo apunta para allá. Entonces, ahora que se trata de gobernar, la pregunta precisamente que yo hacía es cuál es el perfil político ideológico de los próximos funcionarios, porque ahí es donde nosotros vamos a ver cuál va a ser la orientación política de las actuaciones del próximo gobierno. Yo he sido un crítico, Raúl, aquí de las relaciones de Honduras con Estados Unidos y de las relaciones de la empresa privada con el gobierno también, porque creo que hay un estado de injusticia en muchas de esas cosas que hemos planteado en algunos programas aquí. Pero siento que poner los ojos en China en este momento, en China continental, puede ser un peligro y un riesgo en las relaciones con los Estados Unidos, ¿verdad? Ya hay cosas que les incomodan a los gringos de Honduras, como Palmerola, por ejemplo, ¿verdad? Hay cosas que los norteamericanos están tratando de que Honduras corrija para evitar los procesos de convulsión social que se venían gestando en el país. Por ejemplo, un fracaso de Xiomara en la lucha contra la corrupción o en la lucha contra el narcotráfico podría generar que el pueblo hondureño entre en un estado de repulsión nuevamente contra el gobierno. Y si no hay éxitos en eso y no sabemos qué va a pasar con la policía militar, no sabemos qué va a pasar con la lucha contra las maras, no sabemos qué va a pasar si van a hacer o no van a hacer extradiciones, porque ese tipo de cosas no se han tocado. Y precisamente esas son las razones que los gringos consideran corrupción y narcotráfico, que son las razones de la salida de hondureños hacia los Estados Unidos, las condiciones de inseguridad y la falta de oportunidades. Entonces, en esos temas yo no veo claridad todavía, pero hay que esperar, ¿verdad? Todo dependerá del perfil político ideológico de los nuevos funcionarios, nos va a decir cuál es el rumbo del gobierno de Xiomara. Bueno, yo voy a decir algo también, porque la gente, así es, ahí andan desesperados, llamando y viendo cómo, de todos los partidos, viendo cómo hablan con doña Xiomara, cómo hablan con Mel, cómo hablan con los hijos. Óiganme, si está gobernando el Partido Nacional, el 28 de enero tienen que entregar la banda presidencial. Correcto. Los equipos de trabajo, entiendo yo, y ayer se me ocurría porque hablaba con un médico, por ejemplo, el que va a ser ministro de Salud ya es tener un plan para arrancar el mismo día de la toma de posesión, porque se está hablando del brote de un nuevo virus, Biden está asustado. La población se ha relajado mucho, sí, Raúl, se ha relajado mucho. Creo que todos nos hemos relajado con esto de la pandemia. Creo que los equipos de trabajo del nuevo gobierno ya deben estarse preparando, pero el nuevo gobierno empieza el 28 de enero. Voy a una pausa, pero antes voy a leer. La gente, pido disculpas, no hay tanto tiempo. Dice Mayra, Costa Rica tiene relaciones con China y los gringos ni se metieron, son relaciones comerciales, no ideológicas, me dice esta inteligente profesional que es costarricense. Don Marco Tulio Gutiérrez me dice, buenos días, la deuda con organismos de financiamiento internacional está registrada, pero la deuda interna solo está registrada la que se le debe a los bancos, pero las deudas por concepto de devoluciones del azar a la empresa privada es grande y la retienen para no disminuir los ingresos. También está la deuda que varios deudores que el Estado no les paga y se ha reclamado vía judicial y no le resuelven los juzgados correspondientes por orden superior. Va a haber sorpresas ahí de los números, ¿va? Sí, también me dice... Hay que consolidar todo para tener una idea clara de cómo está el país. Sí, tenés razón. No, aquí me están reclamando que yo también estoy, que estamos sin mascarilla, solo el doctor tiene mascarilla.
No, yo me la pongo por ratitos, pero Pero estamos, la hemos bajado. estamos No. al 1,5 metros aquí, ¿va? No, Por eso- correcto, pero bueno. Pero demos el Pregunto, ejemplo. ¿va a cumplir libre con cero peajes, cero sedes, disminución del costo de la luz, combustible, bonos a los reservistas de forma mensual, mejor jubilación a los maestros y otras cosas más que prometieron, disminución de impuestos, todo eso en los primeros meses del nuevo gobierno se podrá cumplir, dice aquí el abogado Leonel Núñez, Como dijo Julieta ayer, que ellos sabrán cómo cumplir. les ofrecieron y ahora tienen que ver cómo cumplen. Bueno, no puedo leer todo esto. Buenos días, yo soy nacionalista. En toda la campaña hemos estado aguantando al distinguido abogado Fernando Anduray. Lo conozco muy bien. Habló barbaridades, ofensas y opruebos. Ofendió a los inteligentes de todos nosotros los hondureños, incluyendo a mí como nacionalista. Y Anduray sigue queriendo influenciar o sembrar polémica por integración de gobiernos. ¿Cómo debe pensar el señor Anduray? Conoce bien el registro de las personas. El señor Anduray debe ser más prudente. Bien. Pero no te han atacado hoy mucho. No, y no tiene sentido la crítica que hace, señores. Raúl, Primero no es múltiples- nacionalista. Raúl, múltiples y brillantes profesionales en todos los campos del saber, jubilados o marginados, pero patriotas que empujamos el carro de esta victoria, estamos listos para aportar experiencia y propuestas para un tratamiento objetivo de las múltiples demandas del pueblo por mejorar condiciones de vida, especialmente salud, educación e infraestructura. Muchos listos a incorporarnos a formar parte de hondureños patriotas, a demostrar todo lo que podemos aportar, me dice el profesor Miralda desde Olancho. Ojo, y aquí voy a tocar un tema que no es fácil. 12 años de gobierno del Partido Nacional. Todos los que participaron en la campaña, sin ninguna duda, quieren un trabajo. No se les va a poder cumplir a todos. Y muchos nacionalistas van a tener que salir de esos cargos. Esa es la realidad. El pesar es por la gente humilde del partido que va para afuera, ¿verdad? Pero la gente humilde del otro, del que ha estado 12 También años, va para necesitan, adentro. eso es algo que tenemos que aceptar, ¿verdad? Mire cómo es la gente. En carrera, José Luis Moncada, vos mismo, Evo, te vi. En carrera te pusiste la mascarilla. José Luis Moncada también y Fernando Anduray. Yo la había tenido puesta Buenos por días, rato. licenciado Raúl. Un saludo a los panelistas. Incluya en las deudas todo lo que deben devolver de lo AVI, que ya se lo comieron. El abogado Carlos Chactur dice esto. Bien. Aquí está Lorna. Buenos días, Raúl. Yo pienso que el pueblo hondureño no votó por libre, votó por sacar al Partido Nacional. Saludos a los panelistas. Muy especialmente para Fernando Anduray, a quien veo calmado, relajado y ponderado. Una pausa y continuamos. Saludos y bendiciones, Lorna. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy al cierre del programa. Quiero agradecer a don Fernando Anduray. Fernando, tu mensaje al pueblo. Gracias, Raúl, por la invitación. Hemos tenido, creo, un interesante programa. Empecé diciendo que Dios bendijo al pueblo hondureño, le pedimos paz y nos ha dado paz, ¿verdad? Y no vamos a contaminar esa bendición que el Señor nos ha dado. Vamos a desearle al próximo gobierno todo el éxito posible. En la medida en que ellos triunfen, triunfa el pueblo hondureño, triunfamos todos. Reitero a mis correligionarios nacionalistas, necesitamos entrar a un proceso de revisión y evaluación de todo lo sucedido. Entendemos que el pueblo tomó una decisión y debemos respetar la decisión del pueblo, y esa decisión de respetar al nuevo gobierno debe traducirse también a lo interno del Partido Nacional. Hay que respetar la decisión del propio Partido Nacional, de tal forma que habrá gente o habremos gente que tendremos que
que apartarnos, no me pongo la culpa porque no me considero culpable, pero de todos modos hay que hacer que broten las nuevas generaciones. Hay que hacer lo que se conoce en la naturaleza como una poda de crecimiento y una poda de formación. Lo que el pueblo hondureño rechazó del Partido Nacional tiene que apartarse, no irse del partido, apartarse para que emerjan los nuevos liderazgos, las nuevas direcciones, con el deseo de que Honduras viva en paz y en tranquilidad. Los riesgos políticos de Honduras ahí van a estar. Como oposición tenemos que hacer una oposición inteligente, constructiva. Hay que defender el Estado de Derecho, hay que defender la paz y la tranquilidad pública, el sistema de libre empresa que es vital para que Honduras pueda levantarse económicamente, y de alguna forma pues el papel de oposición que nos ha dado el pueblo tenemos que ejercerlo con responsabilidad, siempre en las manos de Dios. A Tito Afura, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto, mi cariño de siempre. Tenemos muchos años de ser amigos, y que revise bien su posición personal, porque si tiene aspiraciones de futuro, es en los próximos meses que va a tener que definir su rumbo político. Cuenta con nuestro apoyo, con nuestro cariño, como creo que así lo cuenta de todo el Partido Nacional. A David Chávez, mi reconocimiento al trabajo que se hizo y el deseo y el llamado al proceso de reflexión interna y de toma de decisiones heroicas que implicarán la defensa de los postulados del Partido Nacional y las renovaciones que haya que hacer. Yo siento que es el momento de grandes decisiones. Tenemos la oportunidad de hacerlo. No perdamos esa oportunidad. El Partido Nacional tiene 1.200.000 votos en las urnas. Eso nos dice el tamaño y la fuerza del partido. Lo mejor que podemos hacer es agradecerle a esos nacionalistas y demostrarles que hemos entendido el mensaje y que vamos a tomar las decisiones correctas. Que Dios ilumine a Honduras y que Dios ilumine también especialmente a los nacionalistas, que entramos a un proceso que no debe ser conflictivo, sino que de construcción interna. Gracias y saludos a los amigos liberales también, que entrarán a su propio proceso de renovación. Gracias al abogado Fernando Anduray. Licenciado José Luis Moncada. Bueno, Raúl, gracias por la invitación. Un placer estar acá con Ernesto y con Fernando. Yo primero un saludo de nuevo a la presidenta electa, desearle éxitos y esa responsabilidad que el pueblo hondureño le ha depositado. Yo creo que las expectativas deben de ser abiertas a la mayoría de los hondureños. Yo creo que no tenemos que tener expectativas negativas o de miedo. Creo que hay que darle una oportunidad al nuevo gobierno que se instale y que genere las líneas de cómo va a gobernar el país y cómo va a atacar los principales problemas que el país tiene. Creo que eso es importante, que seamos positivos, que pasemos una Navidad tranquila y esperemos el 2022 con un futuro que yo pienso que puede ser bueno. Yo creo que el gobierno va a ser un gobierno de equilibrio, que va a entender qué es lo que quiere la mayoría de los hondureños, que más allá de las relaciones que pueda tener libre en el Foro de San Pablo y demás, yo creo que la presidenta y su grupo está consciente qué es lo que quiere la población hondureña. Un saludo para los liberales, un saludo para Yanni Rosenthal, que yo creo que hizo un gran trabajo. Felicitar a todos los que fueron electos, que creo que fue sustantivo, y la oferta del liberalismo de trabajar en este nuevo gobierno de una manera, de una oposición propositiva, que es lo que nosotros queremos y que indiscutiblemente iniciamos a trabajar en la renovación, reestructuración y fortalecimiento del Partido Liberal, que tiene 130 años y que puede dar más por la democracia de Honduras, como ya lo dio. Gracias, don José Luis Moncada. Cerramos con el doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor. En primer lugar, quiero desearle una enhorabuena a la presidenta electa, a Xiomara Castro de Zelaya. Felicitaciones al coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, que supo conducir a un buen puerto esta aspiración de cambio del pueblo hondureño. Honduras ganó, ganamos todos, y cierro diciendo que la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo es sabio y tomó la mejor decisión. Gracias, Raúl.
No, gracias a ustedes tres por su participación. Felicidades, doctor. Un accidente de tránsito, el doctor Augusto Aguilar, dijo. Sí, pero el doctor en la madrugada, el doctor Augusto Aguilar, que trabajó con ustedes en esto de la ley electoral, tuvo un accidente. Gracias a Dios, el doctor está con vida, está recuperándose en un hospital de acá de la capital, y en un momento voy a comunicarme con su hijo Carlos, el doctor Carlos Aguilar, para ver cómo sigue, pero sí tuvo un accidente de tránsito temprano el doctor Augusto Aguilar, a que le deseamos que Dios lo proteja y que la salud la recupere pronto. Los mejores deseos. Sí, felicidades, doctor, por la victoria. Sé que hizo un buen trabajo en la parte que le fue asignada. Muchas gracias. A ustedes, gracias, buenos días, sigan con Canal 11.